Como hija del hielo y madre de guerra de la tribu Avarosa, Ace comanda la más grande horda en el norte. Estoica, inteligente e idealista, pero incómoda con su rol de líder, ella aprovecha las magias ancestrales de su linaje para portar un arco de hielo puro. Apoyada por la creencia de su gente que ella es el héroe mitológico reencarnado de Avarosa, Ace espera unificar el Freljord una vez más al retomar sus tierras antiguas y tribales. Ace, la arquera de hielo. Ace proviene de la región norte del Freljord, donde los ataques de tribus y las guerras entre clanes son tan comunes como el aullido del gélido viento y el frío implacable de la tundra. Al ser la única hija de Greña, la matriarca de la diminuta tribu de los avarosanos, Ace era una hija del hielo, formaba parte de la casta guerrera y poseía una conexión ancestral con la magia de sus tierras, además de una excepcional habilidad para emplear el poder del hielo puro. Todos pensaron que Ace seguiría los pasos de su madre y que se convertiría en la próxima líder de la tribu. Sin embargo, Ace jamás deseó tal gloria. Por el contrario, la dura responsabilidad de su linaje guerrero y de sus extraordinarios dones hicieron que Ace se sintiera aislada, abrumada y sola. Su único respiro era cuando Sejuani, una niña hija del hielo proveniente de una tribu aliada, se quedaba con ellos durante las cacerías de verano en los alrededores de las rocas de Orncaal. La amistad que las unía caracterizó sus infancias, pero se interrumpió apenas comenzaron la adolescencia. De alguna manera, Greña había ofendido a la abuela de Sejuani y la alianza entre las tribus terminó abruptamente. Poco después, al ver que su juventud comenzaba a marchitarse, la madre de Ace comenzó su búsqueda permanente del trono de Avarosa, un supuesto conjunto de tesoros y de objetos mágicos con los que ella pretendía recuperar el antiguo esplendor de su pueblo. Pero la creencia de Greña en profecías y leyendas la condujo a asumir riesgos que, por lo general, debilitaban a su tribu. Finalmente, durante un peligroso e innecesario ataque en las tierras de otra tribu, Greña murió. Su súbita muerte significó la huida de Ace y la aniquilación de casi toda su tribu. Sola y perseguida, Ace siguió las indicaciones del último mapa de su madre y llegó a un glaciar desolado donde descubrió la supuesta tumba de Avarosa y su arco mágico de hielo puro. Ace usó el arco para vengar la muerte de su madre y luego se dirigió al oeste. Ya fuera por deber o por soledad, Ace se ganó su reputación protegiendo a las muchas devotas tribus dispersas que se encontraba en su camino. Rechazó la idea de la esclavitud y, en cambio, eligió adoptar a estos pueblos desesperados como miembros plenos de su nueva tribu, y fue así que su fama creció rápidamente. Muchos comenzaron a creer que Ace no solo portaba el arma de Avarosa, sino que ella era la leyenda en sí misma, reencarnada y destinada a reunificar el Freljord. Pero las historias fantásticas no alimentarían a sus seguidores, y el largo éxodo al sur dejó a la tribu al borde de la inanición. Por lo tanto, Ace aprovechó los mitos que la rodeaban y los utilizó para forjar alianzas con las poderosas tribus del sur, prometiéndoles unirlos en una nación capaz de enfrentarse a los reinos vecinos. Estas nuevas alianzas trajeron nuevos peligros, y Ace se encontró rápidamente en el centro de una disputa política. Se espera que una matriarca, como se conoce a las líderes de las tribus freljordianas, contraiga matrimonio, pero casarse con un miembro de una de las tribus principales enojaría a las demás. Ace podía tener varios esposos, pero esto solo trasladaría el conflicto al interior de su propio hogar, y la masacre subsiguiente destruiría las alianzas que con tanto esfuerzo había forjado. Encontró la respuesta en un vagabundo empobrecido de un clan de las montañas que había sido aniquilado casi por completo, el guerrero Tryndamere. No era un cambiapieles ni poseía ningún poder elemental, pero luego de su llegada a la nueva capital de Ace, Tryndamere se había arrojado a todas las arenas de duelo que encontraba a su paso. Luchaba con desenfreno, desesperado por demostrar que los sobrevivientes desamparados de su clan eran dignos de ser adoptados por alguna de las tribus más fuertes. Pero su brutal estilo de pelea y su extraordinaria vitalidad eran perturbadores incluso para el Freljord, y varios sospechaban que había sido tocado por la magia negra. Ace ignoró estos rumores y adoptó a su gente como propia con la condición de que él se convirtiera en su primer y único jurasangre. Tryndamere aceptó a regañadientes. Aunque fue un matrimonio político, la atracción que sentían era palpable y, con el tiempo, surgió entre ellos un cariño verdadero. Ace es ahora la líder de la alianza más grande de tribus freljordianas en muchas generaciones. Aún así, la unidad que ella traería se apoya en una paz precaria, amenazada por enredos internos, potencias extranjeras, la creciente horda violenta de la garra invernal y un supuesto destino que Ace debe, por lo menos, fingir que cree. Historia corta de Ace. El camino más difícil.
por Lillian Errington. El enorme brasero brilló lleno de vida y sus llamas se elevaron hacia el cielo. En tiempos pasados, las tribus congregadas usaban este acontecimiento para marcar el comienzo del festival. Para las tribus, el Festival de la Cosecha siempre había sido la celebración más importante del año y una de las últimas antes de que el invierno descendiera sobre las planicies. Mientras se encendía el fuego, los vítores deberían haber retumbado contra las laderas congeladas de las montañas para invocar las bendiciones de las tres hermanas. Ahora, sin embargo, la multitud de avarosanos reunidos permanecieron en silencio mientras desviaban su vista de las llamas para dirigirla al escenario donde se encontraba Ace. Ella dejó que su vista vagara entre ellos. Ningún otro festival había atraído a tanta gente, Ace sabía que habían venido a verla a ella. Agarró su arco y, al empuñarlo, sintió el ahora familiar escalofrío penetrante del hielo puro por todo su cuerpo. A pesar de todo el tiempo que llevaba utilizando el arma, el frío todavía le dolía, pero ahora lo aceptaba y lo usaba para concentrarse y bloquear cualquier distracción. Levantó la vista de la multitud, la fijó en las llamas estruendosas, respirando profundamente, tensó la cuerda del arco. Todos los otros sonidos del festival se desvanecieron. Se formó una flecha de cristal de frío puro, invocada por la profunda magia que fluía a través del arma. Ace contuvo la respiración mientras dejaba que el arco continuara canalizando magia por sus brazos. La temperatura del escenario descendió abruptamente y la escarcha comenzó a extenderse debajo de sus pies. Cuando el frío amenazaba con sobrepasarla, Ace exhaló y soltó la flecha. Voló sobre la multitud y se estrelló en el blanco con un crujido ensordecedor. En un instante, el brasero se había congelado, las figuras danzantes del fuego ahora estaban cubiertas de hielo. El sol poniente brilló a través de las llamas cristalizadas y descendió sobre la multitud y finalmente, estallaron los vítores. La multitud invocó las bendiciones de las tres hermanas, Lisandra, Cerilda y la propia Avarosa, reencarnada en Ace. Su discurso fue breve. Avarosanos. Nunca antes se ha congregado tanta gente en un festival de la cosecha. Siéntense con sus parientes del otro lado de la nieve, ahora todos somos una gran familia. Coman, beban y disfruten. Sonrió mientras la multitud gritaba su nombre. Levantó su arco y, en respuesta, los vítores se volvieron más fuertes. En su interior, los pensamientos de Ace se ensombrecieron. Como tantas otras veces, se preguntó si era su liderazgo lo que los había unido o el arma que portaba. Era el símbolo de Avarosa, y muchos en el Freljord creían que, como su portadora, ella era la reencarnación de Avarosa. Ace se colgó el arco sobre el hombro y desechó ese pensamiento. El motivo por el que se habían reunido no era tan importante como todo lo que habían logrado. Saltó del escenario y caminó entre la multitud mientras todos se acomodaban en las mesas dispuestas para el banquete. Las bulliciosas tribus se mezclaban entre sí y compartían comida, bebida e historias sobre cacerías pasadas. Los levantapiedras describían las montañas cálidas pero traicioneras del sur. Ace vitoreó con los otros cuando los Nieve Roja narraron la derrota de las tropas noxianas que habían intentado avanzar tierra adentro desde la costa. Un guerrero de los Venas de Hielo, todos ellos históricos caminantes de ventiscas de nieve, palmó a Ace en la espalda cuando pasó por su lado y le provocó un extraño estremecimiento. Todos ellos y muchos más habían respondido a su llamado y se habían unido a las celebraciones. Todos habían asumido un compromiso con los avarosanos y cada tribu la necesitaba para poder cambiar. Una profetisa, una salvadora, una mediadora. Una matriarca. Si pudiera, Ace sería todas estas cosas. Sin embargo, al llegar al extremo más lejano del banquete, su cuerpo se petrificó. En la última mesa, con rostros sombríos y apartados de los demás, estaban sentados un grupo de hijos del hielo que ella conocía muy bien, los seguidores de la nieve, unos fanáticos vengativos que habían masacrado a una tribu entera unos meses atrás. Una tribu cuyo único crimen había sido unirse a los avarosanos. Una mujer robusta, sin duda su líder, se levantó y se acercó a Ace. Matriarca Ace, la elegida de Avarosa, portadora de su arco divino. Me llamo Ildures Barem, portadora de la verdad y matriarca de los seguidores de la nieve. Ace imaginó nuevamente las chozas calcinadas y los gritos agonizantes de su pueblo, y su furia se encendió. La muchedumbre a su alrededor hizo silencio mientras Hildur continuó hablando, y los susurros comenzaron a circular rápidamente. Todos se reunieron para escuchar lo que los seguidores de la nieve habían hecho.
Juramos que ningún traidor de la fe volvería jamás a seguir a quien falsamente dijera ser una reencarnación de Abarosa. Tus guerreros lucharon con valor, pero no lo suficientemente bien. Hildur sacó una gran hacha de guerra de su espalda, la hoja recubierta por una fina pero evidente capa de hielo puro. Como digna hija del hielo, soportaba la incomodidad del efecto escalofriante en silencio. Ase observó la postura ancha de la mujer y contó los pocos pasos que la separaban. La armadura de Hildur estaba cubierta de sangre seca. ¿Sería más sangre de abarosanos? Ase tensó sus músculos y se preparó para moverse. Estaba lista para cualquier ataque. Para lo que no estaba lista, sin embargo, fue para ver a la matriarca arrodillarse, bajar la cabeza y ofrecer su hacha con ambas manos. Perdónanos, matriarca Ase. En ese entonces no sabía lo que ahora sé. Vine a desafiarte enfrente de todos tus seguidores, a desenmascararte como una profetisa falsa. Pero la magia que posees es más poderosa que cualquier otra que haya visto. Nadie puede negar que ella habla a través de ti. Te ofrezco mi hacha, Houtbane, y mi cabeza. Perdona a mi pueblo, o pueden ser de utilidad para cazar, cultivar o morir en tu nombre. Cada miembro de los seguidores de la nieve siguió el ejemplo de su matriarca y todos se arrodillaron como muestra de respeto. Al unísono, varias voces en la multitud clamaron venganza. Muerte a los invasores, chillaban. Apenas quedaban ruinas en llamas cuando Ase había llegado al lugar. Los restos esqueléticos contaban la historia de una aldea sitiada. Habían identificado fácilmente a los pocos guerreros, ya que no los habían quemado. Por el contrario, los habían mutilado para hacer la comida de los cuervos. El resto de la tribu se había refugiado en sus hogares y rezaban por misericordia o simplemente por una muerte rápida. No obtuvieron ninguna de las dos. Con los ojos llenos de furia, Ase agarró el hacha. Tomaría la cabeza de Hildur como una advertencia para cualquiera que osara. Mientras aferraba el hacha y sentía como el hielo puro transmitía el conocido aguijón de frío por su brazo, Ase notó que su arco comenzaba a vibrar contra su espalda. Emitía una pulsación lenta y fresca, como una brisa de invierno. Su mente se calmó. Levántate, Hildur, dijo Ase, contemplando el hacha de guerra. Hildur se levantó con el ceño fruncido, confundida. Los ojos de Ase se encontraron con su mirada penetrante. Los seguidores de la nieve han derramado la sangre de mi tribu y son mis enemigos, continuó. Pero aquí y ahora han demostrado humildad y arrepentimiento. Ya no son más los seguidores de la nieve. De ahora en adelante, son abarosanos, y eso los convierte en familia. No debes temerme, prima. Colocó el hacha de guerra nuevamente en las manos de la mujer y la tensión reinante se disolvió. Rápidamente, se retomaron las celebraciones y los sentimientos de alegría se intensificaron gracias al perdón y la compasión. Ase caminó entre las mesas, saludando a cada uno de los congregados. Cuando volteó para alejarse, tuvo cuidado de mantener su pesar bajo control. Su corazón todavía ardía de ira, pero su pueblo necesitaba que tomara un camino diferente al de la venganza. Jugueteó con la fría cuerda del arco en busca de alivio. Sería mucho mejor. Debía hacerlo.